Sin límites. Periodístico. Lo del planeta, lo de la patria y todo lo de la comarca. Sin límites. Son las 21 horas 5 minutos, gracias Dieguito. Y estamos en vivo. Y comenzamos en forma puntual porque también el invitado de esta noche ha llegado, como corresponde, puntualmente. Les agradecemos a todos estar al aire nuevamente a través de Canal 2 HD San Carlos para la región, para el mundo. Gracias por los mensajes recibidos. Una noche más desde el estudio Francisco Pocho Pérez Portillo. Nuestro querido Pocho es el nombre que lleva el estudio principal del canal y desde donde salimos para el contacto con ustedes a nivel de la comarca, la región, nuestro San Carlos, el departamento y el mundo, hoy en día llegando muy lejos y a lugares inimaginables. Gracias por la compañía y van a ver ahora inmediatamente cuando presentemos a nuestro invitado, hemos decidido también hacer un paréntesis como lo hemos hecho en otras oportunidades con la visita de candidatos, de dirigentes políticos, de personas electas que están por asumir sus compromisos luego de la última instancia electoral de todos los departamentos del país y particularmente de Maldonado. Ya habrá tiempo para eso. Normalmente hemos traído también, hemos recibido en nuestro estudio también autoridades departamentales, a experimentados en algunos temas, a médicos, a profesionales y hoy un representante de nuestra Armada Nacional y concretamente de nuestra Prefectura Nacional Naval que tiene a su cargo ni más ni menos que las tareas y la jefatura del puerto de Maldonado o del puerto de Punta del Este. ¿Por qué decimos de Maldonado? Y porque en realidad se trata del puerto de Maldonado. Es la terminal portuaria de todo el departamento. Pero claro, al tener la incidencia de Punta del Este como ciudad que ya conocemos lo que es y ha trascendido fronteras, todos lo identificamos como el puerto de Maldonado. Es así, el prefecto nos acompaña hoy. Antes voy a saludar a Marcelito. ¿Qué dice Marce? ¿Cómo le va? Bueno, el gusto enorme de poder estar junto a ustedes otro jueves. Un placer enorme reencontrarnos, aunque casi no nos vemos, ¿no? Porque como la niebla que... Te digo, vení para acá hoy. Qué tarea que fue. Yo estaba por llamar a nuestro invitado en esta noche, preguntarle a ver si... cuáles eran las condiciones meteorológicas, porque calculo que a nivel de puerto ya vamos a tener las novedades y la actualización, pero la verdad que está complicado, ¿no? Hablando bien en serio, y un punto, y aparte para lo que va a ser el tratamiento de este tema, pero aprovechando el intro, Alvarito, lo que está pasando con el tema de las rutas, indudablemente uno entiende muchas veces las personas, laburantes y demás, se desplazan en moto y muchas veces le dan o no le dan bolilla al tema de las luces, lo mismo que los vehículos, que los autos. Precaución, por favor, mucha precaución, no se ve literalmente, no se ve absolutamente nada. Esto es la zona de la Playa Brava, lo que están viendo ustedes allí en estos momentos, ahí a la altura de los dedos. Esa es la visibilidad, o sea, es nulo realmente lo que se aprecia. Tremendo, digamos, el venir para acá, me encontré con 3, 4 vehículos sin luces. Te imaginás con este banco de niebla. Hay que venir y además a reducir mucho la velocidad como recomendación porque está allí latente la problemática del no ver. Así vengas bien iluminado, es complejo y complicado el poder circular. Sí. Simplemente bueno, un pedido y una recomendación principalmente para los conductores. Y comenzó temprano la bajísima visibilidad, ya aún con luz solar que no era muy intensa a las 6 de la tarde o a las 5:30, ya comenzaba a notarse que iba a ser una noche cerrada y que continúa haciéndolo. Las muy buenas noches al capitán de navío Sebastián Sorribas, prefecto del puerto de nuestro departamento. Gracias, Buenas Sebastián. noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bienvenido, Sebastián, un gusto tenerte. Es la primera vez que nos visita. Queríamos una oportunidad como esta, a esta altura del año, un fin de otoño y comienzo de invierno complicado. No lo íbamos a poder traer nunca a Sebastián o invitarlo y él pudiera venir
un 10 de enero. Los veranos no serían justamente los momentos para contar con él. Antes del 15, no. Por eso. Febrero todavía de repente, pero aún es demandante la actividad de Sebastián. Y bueno, y hace unos cuantos años ya que está aquí, y muchas veces los temas, a veces los tenemos que tocar rápidamente en verano, transformarlos en temas, en notas de noticiero, sí, que a su vez son muy reducidas. Absolutamente. Entonces, y a eso súmele, justamente con esta temporada, comenzó el año, o sea, el año, la temporada de verano, el primer día del año, el 1 de enero, comienza con un caso claro, significativo, en definitiva claro, este año además, que llevó prácticamente como hasta el 15-20 de enero, en la inmediatez, no me acuerdo cuánto fue la fecha de aparición. Un poquito menos. Un poquito menos. Sí, pero después, después continuó, para nosotros mediáticamente, sí, continuó después todo lo otro del tema de la familia con el joven argentino con Franco, que perdió su vida. Así se inauguró el 2025. Sí, en realidad. Ojo, lo inauguramos brindando, las familias, todo barro, digo, pero desde el punto de vista de los hechos. Nosotros a las 1:30 de la mañana de esa misma madrugada ya estábamos a full. Porque, ¿qué pasa? Se arma un procedimiento de seguridad en la parte portuaria y península, conjunto con la policía y con el cuerpo inspectivo de la Intendencia. Entonces, en realidad, lo de Franco fue algo que hizo parar todo lo demás. Si no hubiera sido una noche de 31 de diciembre primero, como todas las noches de las fiestas, que son complejas en la parte de seguridad. Hay mucho alcohol, la gente a veces viene de otro lado y no entiende la dinámica que hay en Maldonado con las autoridades. Entonces, entre el alcohol y que capaz que en su ciudad de origen se manejan de otra manera, es complicado entrar en caja rápido las primeras horas del primero. Entonces veníamos con un operativo de seguridad, o sea, la gente que fue a asistir a estos muchachos estaba de chaleco antibalas, pistola 9 milímetros, botas, camuflado, o sea, estaban escudos antidisturbios, cascos, y eso en una de las imágenes, no me acuerdo de quién, se ve en la camioneta los escudos de atrás. No está ni siquiera la guindola salvavidas, porque no estaban los móviles armados. Configurado para no estaban para eso, no estaban para eso. Entonces eso fue lo que hizo, desde mi punto de vista como jefe, que mi personal se adaptara tan rápido, no tanto en la parte de equipamiento, porque la parte de equipamiento es sacarse las botas, sacar lo que pesa, pero sí la cabeza. Cambiar de un operativo de seguridad que hacía 3-4 horas que venían complejos a un operativo de rescate en un lugar complejo de Corrientes, con 4 o 5 personas en la vuelta, público, el mar estaba bravo, en un lugar muy complejo. Entonces yo creo que el mayor valor agregado que tuvo ese procedimiento primero fue el Chango Figueredo, sí, que la vio toda. Esa es la realidad, yo no me canso de decirlo, porque él me dio 10 minutos de ventaja que cambiaba el panorama, cambiaba drásticamente. Entonces esa llamadita en tiempo nos dio 10 minutos de respuesta que después terminaron en vidas. Y la cabeza de mi personal que cambió muy rápido. Y eso está muy bueno. Para eso se entrena, para eso se adiestra. A veces sale y a veces no sale. ¿Qué es lo complejo? Que se mide en este tipo de cosas. Yo me hubiera, de esa evaluación, hubiera salido si el entrenamiento sirvió o no. Pero claro, es muy blanco o negro la medición. Claro. Esa es la realidad. Nosotros cuando ya llegamos al lugar, ya a Franco ya no lo veíamos. Entonces no fue un tema de que pudiéramos haber hecho algo distinto. Ya no estaba en la superficie. Después encontrarlo, lo que banca la apnea de una persona bajo el agua, son minutos. Entonces ya del momento que no lo vemos, si bien uno busca, porque no tiene todas las circunstancias, puede haber un globo de aire abajo, puede haber 1000 cosas. Entonces se busca igual. Pero la estadística dice que si no está flotando y no lo estamos viendo, lo que estamos buscando es una persona sin vida. Que obviamente no es la intención del momento, ni siquiera se piensa en eso. Es una persona viva hasta que el tiempo diga que no. Un final, exacto, no querido, pero previsible. Sí, como no nos cambia la forma de buscar, esa es la realidad. No, nosotros no cambiamos los parámetros. En esos primeros 48 horas se va a buscar con todo lo que se tiene
y más en esa época que la temperatura no es un factor, que o sea, hay cosas que no hacen. Ahora en invierno tengo 15 minutos. Ahora en junio, en 15 minutos, si no ya no hay. La hipotermia es el principal factor en esta época del año. Si bien se da mucho menos, pero la gente que cae en la zona delta, donde nosotros tenemos lo que sería un estacionamiento de barcos, es una zona de fondeo y servicios, hoy cae una persona, si en 15 minutos no la encontramos, ya está. Está buscando un cuerpo ahí directamente. A no ser que esté equipada para frío, sí, claro, que ahí los tiempos cambian, la forma de buscar cambia, pero una persona que estaba con una camperita como tenés vos y se cayó al agua, 15 minutos tengo. Y vos hablabas, Sebastián, recién en esa configuración mental también del personal, de haber de forma muy rápida pasado de lo que significaba justamente un operativo, un operativo de apoyo, de seguridad, a un operativo que de manera rápida, porque ya de ahí tengo entendido, y vos lo podrás confirmar un poco en la secuencia y en la memoria, desde que empieza ese episodio hasta que termina apareciendo, en definitiva después se logra la localización del cuerpo de Franco Toro, ¿tuvieron ustedes una demanda prácticamente personal sin descanso, exigencia horaria, lanchas, desafío del tiempo, oleaje muy, muy intenso? ¿Cómo trabajaste desde adentro? Porque me gusta, ya que te tenemos acá y que no podemos charlar a veces todo este tipo de cosas, claro. Está bueno para conocer, digamos, qué cosas tuviste que tener en cuenta, o qué cosas se tienen en cuenta viendo lo que pasaba con una situación además en el mar tremenda, y además de ello apremiando lo otro, porque tenéis la presión de todo para tratar de obtener algo. El tema funciona así. Nosotros tenemos mi equipo, más allá de todo el personal, nosotros trabajamos siempre en pirámides. Yo soy la punta de esa pirámide y soy el que decide y el que planifica, pero yo, porque bajo los lineamientos, mis 5 oficiales son autónomos y por eso funciona. Entonces yo, cuando digo todos los medios náuticos que estén al lugar y todos los equipos de tierra que estén al lugar, no tengo que salir a buscar un equipo de tierra por uno. El jefe de las lanchas ya sabe que tiene que dotar las 2 lanchas y sacarlas. El jefe de la parte de seguridad cambia el dispositivo, manda los móviles, o manda a la gente, o manda a la infantería. Entonces yo lo que hago es, al final, no al final, pero a mitad de día y como va, me van pasando novedades por WhatsApp. Y yo voy actualizando lo que se va haciendo en el día por WhatsApp. Nadie en la prefectura tiene autorizado hablar para afuera, excepto yo. Entonces eso limita también esa pérdida de tiempo, de que está bien, todos estamos trabajando, ustedes están trabajando, nosotros también. Pero al haber un interlocutor solo, eso genera que el oficial que está pensando en la lancha está en la lancha. No tiene que andar fijándose en la prensa, que me van a preguntar, voy a hablar, porque eso genera distracciones. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es sacar la información para afuera, informar a mi mando en Montevideo y dar lineamientos a mis oficiales de qué es lo que yo quiero. Y el resto funciona solo. Cada cosa que cambia de acuerdo al lineamiento que yo di, se me comunica. ¿Qué hago con esto? Hace esto otro. Pero no le digo cómo ni... Quiero esto. Y mis oficiales lo hacen. Es la manera de trabajar que tenemos de toda la vida en todos los ambientes de la prefectura. De todas las prefecturas funcionamos igual. Más allá que cada jefe le da su matiz personal. Su impronta, pero todo. Yo fui teniente y lo aprendí así, mis tenientes lo saben así, y bueno, es la manera que tenemos de trabajar. Y el personal trabaja de la misma manera. El personal no le pide directivas al jefe de las lanchas de qué hace con la camioneta. Va y le pide al jefe de operaciones, ¿qué hago con esto? O sabe que las directivas llegan de ahí. Esto fue muy intenso porque veníamos desde la hora 0. Nosotros en invierno tenemos un régimen, pero en verano pasamos a partir la prefectura a la mitad, en un día. O sea, nosotros hacemos turnos de 24 horas. La mitad de la prefectura está abocada a un día y a las 8 de la mañana entra la segunda mitad. ¿Qué pasa con estas cosas que duran más de un día? Es que la gente no tiene recambio. Claro. Entonces, está bien, necesito 60 personas para mantener esto girando, que lo puedo mantener por 48 horas. Yo a las 48 horas tengo que empezar a escalonar la gente
porque ya el rendimiento no sirve. Un tipo que lo tengo hace 12 horas flotando, lo dejo dormir 4 horas, lo saco le doy un poco de descanso a su cabeza, que pueda hablar con la familia, y lo vuelvo a poner 12 horas, si repito eso 3 veces, la tercera vez que lo pongo ya no ve, ya está mirando para allá y pensando en irse para la casa. Entonces, 24, 48 horas yo puedo estirar eso, pero después tengo que empezar a pensar en cómo escalono, y eso tengo que empezar a hacerlo antes, 36 horas máximo, porque si no, no te da para que en las 48 entre nadie fresco. Y veníamos de la noche del 31 de diciembre. Exacto. Entonces no hubo cero descanso. Yo llegó un momento que los mandaba yo a los gurises a dormir, porque los veías y por más que agarraron su chaleco, no, mijo, usted ya no lo puedo poner en el mar. No, sáquenlo. Déjenlo en la guardia sentado atendiendo el teléfono, que descanse la cabeza, que es lo que... Se te cansa el físico, pero recuperar la cabeza te lleva mucho totalmente más. Y estás en situaciones feas. O sea, no estás buscando... No sé, hay cosas de nuestro trabajo que son lindas, hay otras que no son tan lindas. Este tipo de casos, cuando vos ya con los años ya sabés que lo que estás buscando lo bueno fue el rescate, la adrenalina, sacar gente. Pero ese que nos faltó sacar ya sabíamos que era difícil encontrarlo con vida. Entonces, claro, eso empieza a generar un desgaste. Estoy muerto, no puedo más, y la persona no aparece, y la prensa empieza a presionar, y Montevideo empieza a presionar, las autoridades que me presionan a mí, porque en realidad no es presión, pero todo el mundo cuando agarra el Estado público, mi jefe tiene que tener información de primera mano para pasarle ni más ni menos que a la ministra de Defensa. Entonces no podés empezar a pasar, bueno, saqué una lancha, me parece, los me parece no corren en esto. Esto es información a uno, concisa, buena, y bueno, y si no aparece, lo sigo buscando, estoy haciendo esto, pero no, claro. Es un juego complejo, porque digo... por más que no sea presión, termina siendo una presión involuntaria. Claro. Sí, termina siendo responsabilidad. Sí. Es eso, es una comunicación para arriba. Yo estoy en donde estoy porque mis mandos en Montevideo entienden que tengo la capacidad y la responsabilidad para poder hacerlo de buena manera. Si no, me lo han sacado. O el día de mañana entienden que me tienen que sacar, me van a sacar igual. Pero digo, si estoy en este cargo es porque mi jefe, de acuerdo a la información que yo le dé, va a informar a la señora ministra con información que viene de primera mano. Y eso es complejo, porque yo manejo 1000 hipótesis. Entonces, yo no puedo estar a mi jefe, al prefecto nacional, diciéndole 40 hipótesis distintas y no sé para dónde va. Porque no es el trabajo de él decirme cuál es la mejor. Yo tengo, bueno, mire, lo que tenemos es esto, lo que hicimos es esto, sin resultado. Por más que mis esperanzas estén en encontrarlo acá o allá, y tampoco me lo preguntan. A ver, esa es la realidad. Me preguntan en qué estoy, con qué, cómo, listo, y me dejan trabajar. Así funciona. Claro. Por lo menos así fue en mi caso en la prefectura este verano. Ustedes están escuchando al prefecto de Puerto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, y está muy bueno esto. Poderle clarificar además al televidente que conozca la concadenación de la secuencia que tiene un trabajo que para muchos de repente, sí, mirá, están, ¿y por qué no mueven aquello? ¿Y por qué esperan para...? Digo, bueno, hay que entender, digamos, lo que es la gestión del recurso humano y además de ello, digamos, la adecuación y saber hasta dónde podés llevar los límites, digamos, de ese personal cuando contás con tiempo físico, con horarios, hasta dónde tensás, justamente, ¿no? Me pasó algo muy... que creo que grafica muy bien esto que vos decís. Me preguntaron mucha gente muchas veces por qué no sacar helicópteros. Por ejemplo. Entonces, obviamente que yo tenía los helicópteros a disposición, como tenía los buzos a disposición. El tema es, cuando vos generás una búsqueda en una ensenada, como estábamos buscando, un helicóptero, su pasada es mínima. Entonces se saca el helicóptero y se ponen drones, que estaban tus drones ahí también. Entonces estábamos trabajando con él, pero claro, yo no le puedo explicar a cada persona que me pregunta todo el por qué no saco un helicóptero. Sí se lo expliqué a la familia, porque entendí que sí, que era la persona que tenían que tener la explicación. ¿Pudiste darle, digamos, a la familia el paso a paso de cómo estaban gestionando? Se lo di a través del consulado. Bien. O sea, nosotros esa parte familiar, a no ser que la familia pida para hablar conmigo, lo cual obviamente que se hace,
nos manejamos cuando son extranjeros a través del consulado porque tienen canales directos, ellos están acá y lleva una contención la familia que yo estoy pensando en la búsqueda, entonces no tengo personal preparado para contener a la familia. Claro. Sí tengo la responsabilidad de darle la información que necesita. Entonces cuando el consulado me lo requirió, fui al consulado, hablé con la familia, le expliqué, vinieron ellos de vuelta y les quedé a la orden, le di mi teléfono, ustedes me llaman, me mandan un WhatsApp, yo los actualizo en tiempo real y sin mentir. O sea, para mí es importante que la familia, bueno, al igual que ustedes, nosotros no mentimos. Si no le puedo decir algo, hay un motivo por el que no se lo puedo decir. Pero si no le voy a decir una cosa por otra, o no se la digo y le digo, esto no se lo puedo decir, o lo que le digo es verdad. Entonces eso genera en las familias de estas situaciones complejas cierta confianza con el que está trabajando. Hay que ponerse en el lugar de esa familia. Y bueno, es complejo. Decirle a la familia para mí es una de las cosas más duras. Lo aprendemos desde muy chiquititos, pero desde que nos recibimos, una de las cosas que se foguea a los oficiales jóvenes es en eso, porque es lo que más te cuesta. Y es donde errar ahí, en esa forma, hace que todo el trabajo que hiciste no valga la pena. Exacto. Porque decirle a una familia en la forma equivocada la información hace que todo tu trabajo para esa familia no existió. Solo se va a quedar con esa mala información. Marce, vos estuviste cubriendo ese caso, o sea que todo lo que quieras preguntarte... pero no las mismas preguntas que tuviste la oportunidad de hacerle a Sebastián en aquellos momentos, sino estas otras cosas que están buenas que tú decías. Yo quería ir justamente un poco a recorrer, porque además de todo esto, y en este programa además que tenemos la suerte de donde tenemos tiempo y a veces podemos abordar desde el otro lado, no desde lo meramente a veces protocolar, formal o demás, sino el conocer hasta donde se puede conocer, en definitiva, lo otro que es, como yo digo siempre en todos los órdenes, a nivel de las propias fuerzas, y es la cara humana, o la parte humana, en definitiva, de un efectivo, de una fuerza, como en este caso prefectura, que está inmersa dentro de una realidad, en este caso que fue una búsqueda, con un montón de aristas, y en esto, además, por eso te preguntaba, hasta dónde y cómo, porque no nos olvidemos de algo, todo esto transcurría en una temporada de verano, o sea que empezaba, en el momento en donde Punta del Este está más lleno de turistas, y en este caso había mucho turista argentino, pero además, con el ingrediente no menor, yo me gusta a veces analizar y ver y observar muy bien las cosas, que no eran días de playa, y que las personas no bajaban a la playa, iban, el punto de referencia que tenían era ir a ver qué pasaba con el tema de la búsqueda de Franco Toro. Eran ir todos, porque salen a caminar y se encontraban todos en la propia rambla de circunvalación, siguiéndolos a cada uno de ustedes también, a los propios efectivos, preguntándole, ¿hay novedades? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se hace? Y eso, quieras o no, estás con estás en una vidriera, más allá de que tenés que estar concentrado en tu trabajo, y ha sido profesionalísimo el desarrollo del trabajo de prefectura, pero estás, con la mirada, con el seguimiento inquisitivo, un montón de gente que está en la vuelta. Lamentablemente, hay como un entorno de espectadores. De espectadores, tenés los morbosos, tenés todo lo otro, ¿no? Que envuelve a veces lo que significa... Es complejo. Es complejo. El público es complejo, pero... A ver, y otra cosa, si algo de eso hubiera pasado ahora, llegás en 5 minutos al lugar. Ah, sí, claro. Ahí tenías todo lo que yo decía, Marcelo, que esos días no habían de playa, entonces la gente ¿dónde se vuelca? A andar en vehículos. Y era muy temprano, muy temprano, y ya estábamos en la calle, entonces eso achicó los tiempos de respuesta. Bueno, ahí está. Porque en realidad estábamos a 5 cuadras, 4 o 5 cuadras. O sea, esa es la realidad, y era muy temprano. No, y aparte fue una temporada que fue una locura. Lo único que nosotros marcamos prioridades. La primera es la familia, siempre. Después, obviamente, la prensa, porque son el canal que nosotros elegimos oficialmente para que la gente se entere. Y el curioso, de muy buena manera, no tengo información para usted. Y el personal ya tener aceitado que no puede hablar, es mucho más fácil. Porque si yo me salgo de ese lugar, el marino mío te va a decir, no puedo hacer declaración, discúlpeme.
Sí, sí, obvio. De muy buena forma, Siempre pero te es cortan así. 30 segundos y se da media vuelta y sigue haciendo su Discúlpeme, trabajo. no puedo hacer declaraciones, discúlpeme, y lo tenemos todo, ya saben cómo funciona. Está incorporado. Entonces, claro, si yo me arrimo ahí a ver en qué está, bueno, yo me arrimé, doy las declaraciones que tengo que dar a quien se las tengo que dar. Claro. Pues es muy bravo el público, a veces es complejo y nosotros no tenemos la mejor preparación para el público. Uno lo va aprendiendo con el tiempo, pero a ver, sí sabemos la forma de dirigirnos de buena manera a cualquier persona que se arrime, pero en situaciones de tanto estrés, a veces, no es tan fácil decirle a una persona de buenas maneras, mire, no puedo, porque a veces hay gente que se arrima en una muy buena y hay gente que se arrima en una no tan buena. Y hay otro que viene a buscar la reacción, es todo. Pero como la respuesta siempre es la misma, discúlpeme, no puedo dar declaraciones, el que busca la reacción queda ahí. Queda por esa. Y realmente el personal es muy profesional. Yo me saco el sombrero para el personal de la prefectura. Es un personal sacrificado hasta por demás. Esa es la realidad. Yo estoy seguro que se nos va. Es la oportunidad de poder preguntar todo lo que no pudimos. Aproveche que lo tiene acá. Y a conocer durante este caso o algún otro. ¿Cuánto hace al frente, el tiempo al frente de la prefectura, Sebastián? Estoy empezando, en marzo empecé mi 5º año. Y 9 tuve como segundo. Yo llegué en diciembre del 2015. Claro. Estuve como segundo, después pasé por Piriápolis, estuve por La Paloma también un tiempito. Estuve en Piriápolis como jefe, en La Paloma como jefe, y después volví para acá y ya llevo 5 años. Claro. Estoy haciendo mi 5º año, perdón. O sea que y han tenido que enfrentar, y particularmente tú has tenido que enfrentar varias situaciones. Y si no te has ido, todas estas son conclusiones mías. Claro. Y si no se ha ido, bueno la función. Quizá cuando se vaya es por una cuestión lógica del paso de los años determinado. Porque ya ha llegado. A mi jefe, eso por no, eso. No lo puedo Pero decir. si no se ha ido es porque, bueno, realmente en 5 años estamos hablando de muchas autoridades, de gobiernos de signos diferentes. Entonces, esas cosas las tenemos que valorar. Y por suerte tenemos a alguien. Yo estoy seguro que cuando cuando abro la boca siempre es para que pasa algo. Cuando nos quedamos encantados de tener el prefecto que tenemos, pasan los días, bueno, lamentablemente o pasa retiro o se en el caso de él no, tiene trasladado a otro lado. En grados, digamos, dos consultas tengo ahí. Capitán de navío. Tengo 2 consultas ahí en relación a esto. Digamos, ¿se maneja un tiempo límite para la función de ustedes puntualmente dentro de lo que es la prefectura? En el caso, digamos, de estar como jefe acá, o sea, la jubilación. Prefecto. ¿Como prefecto? En realidad nosotros tenemos un retiro obligatorio a los 55 años. Como prefecto es cuando el mando dispone. Me relevan o bueno, cuando uno lo solicita, que también es viable. Pero en realidad sí, ya tendría que estar en tiempo de empezar a pensar en ser relevado. Sí. Pero bueno, eso va a depender de mi mando y cuando lo decidan. En función un poco de lo que te decía recién Alvarito y que creo todo el que está del otro lado se estará preguntando. ¿Qué características, qué características y a su vez qué complejización tiene el puerto de Punta del Este y la tarea de la prefectura de Puerto de Punta del Este? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? Punta del Este es un puerto... ¿Es desgastante? Sí, es desgastante. Sí. Bueno, por lo menos para mí, capaz que viene alguien y dice, no, esto es... Esto es facilísimo. Para mí no es fácil. Esto es Disney, no creo. Requiere... A ver. Antes que respondas, le quiero decir a la gente que a veces tenemos esa confusión. Quienes estamos viviendo hace muchos años acá, la hemos comprendido en algunos momentos y no sabíamos cómo definirla. Pero en el puerto de Punta del Este hay una autoridad que es la de la Dirección Nacional de Hidrografía, dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero que conviven allí también con la propia prefectura, en este caso la prefectura del autoridad náutica, digamos. Ahí está, la autoridad náutica. Ahora se los paso en limpio. Ahí está. La Dirección Nacional de Hidrografía es la administradora del puerto. Exacto. Es la que administra todo lo que es servicios, amarra. Nosotros somos la fuerza de seguridad, tanto terrestre como marítima. Entonces la seguridad es nuestro trabajo. Perfecto. Esa es la realidad. El administrador hace sus tareas de administrador y nosotros le damos apoyo. Diríamos que sí, obviamente trabajamos muy de la mano, o sea, con Carlito Ferreira trabajo en verano, lo veo más que a mi familia. Claro.
Porque, claro, porque es un puerto que... Totalmente. Maldonado... Eso íbamos a entrar ahí, las características que tiene este puerto. Claro, que yo te decía es desgastante y ahí te corté. ¿Qué pasa? Todos los servicios, y hablo más como usuario que como sapiente, porque mi trabajo es uno, lo demás lo percibo porque vivo acá hace muchos años, y se saturan. El 20 y poco de diciembre, la primera quincena la corremos todo de atrás. Y la seguridad no es la excepción. Entonces, claro, una ciudad que se triplica en cantidad de personas en una semana, y sí, claramente a nosotros nos cuesta la primera quincena de enero. Porque yo tendría que tener 300 funcionarios la primera quincena de enero. Claro. Pero no la segunda de febrero. Obvio. Porque yo despacho 500 embarcaciones por día los primeros 15 días de enero. Hablo de 500 embarcaciones que las dejo salir y 500 que las dejo volver. Mirá qué imágenes te están poniendo mientras estás hablando. Ya estaba mostrando Todas imágenes del puerto, le agradecemos a Fernandito La oficina. Machado. Mi oficina. La oficina. Claro. O sea, Mirá. tenés 500... 500 embarcaciones en el agua por día que salen entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y 500 que vuelven al atardecer. Más motos de agua, más bañistas, más. En un puerto que convive la pesca, los cruceros, el turismo, es un paseo público. Entonces, claro que se complejiza, obviamente que sí, porque todo el mundo quiere hacer su verano y a veces no son compatibles. Esa es la realidad. Viene un crucero con una lancha de tráfico a entrar en La Pastora, y en La Pastora hay bañistas, hay motos de agua, hay una escuela náutica al lado, todos a la misma hora en el mismo lugar. Ponerle orden a eso y que todos convivan no es fácil. Pero no es fácil ni para mí, ni para nadie, porque es la ciudad triplica su cantidad de habitantes. Entonces, si yo vendiera panchos, y tendría que vender 3 veces más de panchos, calculo que es un estrés para el que vende, porque todo funciona. Vende pasteles. Bueno, porque tiene que prever 3 veces más. Esto es lo mismo. La única diferencia es que yo no puedo contratar más gente. Entonces tengo que buscar la manera de que mi marinero funcione 3 veces más. Y no, físicamente no es posible. Perdón. Los duplico, pero no los triplico. ¿Y la tarea administrativa? Bueno, eso es una... En el nosotros mostrador dejamos hay 10 personas pobres que padecen la parte administrativa y bueno, suerte. En marzo vemos. Suerte en pila. Sí, hagan lo mejor que puedan. Claro. Que tiene toda una parte de atención al público, que es así, hay que priorizarla. Porque es fecha de pago de tasas, si los barcos no están en el día no navegan, lo que genera problemas en otro lado. Entonces, todo lo que es atención al público, seguridad y navegación, se prioriza. Lo demás, listo, en marzo vemos. Claro. Entonces, yo empiezo a firmar boletas el 28 de febrero y firmo papeles hasta junio, julio. Hasta mayo. Junio, julio está mandando Porque mi secretaría ni me los trae. O sea, ni los ves. No, porque no se puede, no se puede estar en todos lados. Entonces nosotros lo que hacemos es priorizar. Ya está. La gente de las oficinas deja de estar en las oficinas y se va a la calle. Y pasa a la calle. Sí, porque si no hay, o a la oficina de atención al público. Pero ahí ese es otro buen punto ahí, Alvarito. También, mirá, yo voy enganchando en base a lo que venís mencionando, porque también las personas después a veces no guardan la relación. Uno piensa, indefectiblemente, verano, sol, calor, playa, barcos, botes, lanchas, cruceros y demás. Pero esto es un tema de seguridad que hay que cubrir también. Hay un CCU, un Centro de Comando Unificado, que trabaja con un área donde ustedes son la policía, entre comillas, digamos, la parte de seguridad en materia de playa y franja costera. ¿Qué incluye eso, digamos, dentro de lo que es la cobertura y lo que significa la jurisdicción de prefectura hoy? Nosotros hasta los 150 metros desde la costa o hasta la primer rambla con muro o calle con nombre, de ahí al agua, la jurisdicción policial es de prefectura. Al 100%. Tengo la suerte, o no es suerte, porque es algo que se ha trabajado durante muchos años, de contar con un nivel de confianza con la policía del departamento que hace que yo pueda trabajar. A ver si nos entendemos. El primer móvil de respuesta en seguridad, cuando yo pido apoyo, siempre es un patrullero. Es un patrullero. Siempre.
porque mi otro móvil está en la otra punta. Yo no tengo grandes flotas de vehículos en la calle. Claro. Pero ¿por qué puedo darme ese lujo? Porque yo ya tengo gente en el CCU. Entonces ya están viendo que voy a apreciar el apoyo y el patrullero más cercano va. Increíble. Y pensar que la policía tampoco está cruzada de brazos. Ni que hablar. En pleno verano, demandada. A ver, yo también voy, ¿eh? Si un patrullero estoy cerca, no importa si estoy en jurisdicción o no, yo también voy. Pero en los casos puntuales y graves que me ha pasado, la científica, la republicana, los drones de la republicana, perros de la republicana. O sea, yo cuento siempre con el apoyo de la Policía Nacional y llevo 9 años acá. O sea que he pasado más de un jefe de policía. He pasado más que un coordinador y bastantes jefes de comisarios de la décima. De la décima. Pero está tan armado de esa forma que no importa quién venga. Ya saben que si yo pido apoyo por lo preciso, la gente trabaja junta en el CCU, el 911 está al lado, yo le doy la autoridad al oficial de policía que está en el CCU, no sobre mi control operativo, pero si pasa algo con a mí se me queja un jefe de CCU por un funcionario mío y ese funcionario está en problema. O sea, rige para vos, tiene el mismo a mí si el jefe del CSU me llama y tengo un problema con un funcionario, seguramente en 24 horas lo esté relevando. Si después el funcionario tiene razón, está bien. Pero en ese lugar el engranaje tiene que funcionar. Y si el jefe del CSU no está funcionando, así sea por el motivo que sea, hay que cambiarlo. Porque ese es mi nexo con mi primer apoyo de seguridad. Claro. Y no me puedo dar ese lujo de tener una discusión o de que porque esté la persona equivocada ese apoyo demore. Pues estamos hablando de seguridad, estamos hablando de cosas complejas. Yo mando al personal, pero ¿por qué lo mando? Porque yo sé que un patrullero llega en 3 minutos. O en 2. Y no es, es la prefectura, vamos después. No, me consta que no. Muchas veces llegan antes que nosotros. Han llegado, nos consta. Entonces yo soy un eterno agradecido de la policía del departamento de Maldonado. Pero eterno, ¿eh? Y entre lo dicho hasta el cansancio. Y en cualquier lado. Porque sin la policía yo no podría hacer el trabajo como lo hago. Yo puedo a veces descuidar, no sería la palabra, pero priorizar el agua, porque en el agua sí estoy solo, y jugar un poco más con dónde están los patrulleros o la zona roja de la policía por los tiempos de respuesta. Y tengo acceso a la información. ¿Se entiende? Entonces, yo he trabajado en varios departamentos. Este no es mi único departamento. Claro. O sea que tenés punto de comparación. Sí, y sin menospreciar a nadie, porque siempre hay apoyos, nunca me pasó de tener este nivel de sintonía con la policía. ¿A qué lo atribuye a eso? Somos los mismos que venimos hace muchos años subiendo juntos. Rodney Silva era comisario de la seccional 10ª cuando yo fui su prefecto. Yo hablo de cuando yo llegué, pero esto viene de mucho más para atrás. Para atrás, claro. Entonces fue coordinador. Bueno, Herodes también, en sus 2 mandatos estuve en los 2. Cuando una fui segunda, la otra fui prefecto. Con Víctor lo mismo. Era su jefe, ahora es el jefe. Y nos pasa con la gente de homicidio, nos pasa con la gente de la republicana, nos pasa con todos. Hemos ido subiendo todos. O sea, son los mismos que están... Capitán Alves, mi segundo. Claro, mi jefe de operaciones, jefe de Piriápolis, y si de mí depende, el próximo prefecto. También. Es el hijo de... Es el hijo de... Sí, se llama Alves, el hijo de Alves. Pero sí, ¿te acordás? El padre se llama Alves también. Por suerte para ellos dos. Sí. Quise decir el nombre, que también era... ¿Sí? Él ¿Capitán? se retiró como capitán de navío. Capitán de navío. Claro. Entonces, creo que es eso. El mando ha tenido esa sabiduría de mantenernos, y creo que en la policía, porque se manejan de otra forma y es departamental, y nos hemos ido vinculando desde... éramos muy jovencitos. Claro. Entonces vamos aumentando y se sigue fomentando. Mis jefes de operaciones trabajan con la gente de Radio Patrulla, trabajan con toda la policía, y yo no me meto en esa relación. Porque el pasto tiene que crecer abajo. Claro. Y se construye desde así, en definitiva. Es esto, desde ahí. Cuando uno trabaja en la calle en seguridad, hay vínculos que se forman que son para toda la vida. Tú tenés que permitir que ese vínculo se forme, ser jefe, pero dejar que el de abajo genere esa amistad. Aunque a veces no estoy de acuerdo con cómo pasan las cosas, pero priorizo eso. No, jefe, fuimos a darle una mano a fulanito, dale.
no pasa nada. Y eso genera que cuando esos dos suban, esto va a seguir girando. Claro. Y no pasa en todos lados. A veces porque el departamento es más grande, a veces porque las químicas entre la gente no se dan. Maldonado tiene muchos oficiales para lo que es la prefectura. No todas las prefecturas cuentan con tantos oficiales. Sí. Trujillo, el Montevideo, Prefectura de Puerto Montevideo, Punta del Este y Colonia. Somos las prefecturas más dotadas. Después en el resto es más difícil, porque el que está en la lancha también está en operaciones, es un oficial o dos. En el litoral. Sí. El litoral tiene su complejidad, pero creo que desconozco el nivel de... Hablo de lo que me toca a mí. Entre estructuras, claro. Digamos... Capaz que en Paysandú pasa exactamente lo mismo, yo no lo sé. No puedo hablar porque no lo sé. Claro. Yo hablo de... Y se da también que el prefecto nacional es contemporáneo con el director nacional de policía. Que claro. Eso tampoco es un detalle menor. También, que no es un tema menor. Entonces, ahí también se da que existe un apoyo desde muy arriba que permite que abajo tengamos más afinidad, creo. Pues digo, desconozco el nivel, el resto de los departamentos. El Maldonado a mí es algo que me encanta, que lo mantengo y que lo dejó la pandemia, entre otras cosas. Fue eso, te quería consultar justamente si hay un punto referencial, si hay un mojón, digamos, de arranque de esto. Hay una oficialización, por decirlo de alguna manera. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo es eso? Siempre trabajamos así porque nos conocíamos. La pandemia lo oficializó y dijo, ustedes trabajan todos juntos. Porque cuando salían los convoys de la pandemia era tránsito, bomberos, prefectura, caminera y la policía el que mandara la jefatura. Y eso empezó a generar eso. Trabajábamos. Vos veías una caravana en Maldonado y eran 9 vehículos. De todo había, ¿no? Porque había de lo que pidieras. Pero ¿qué pasó? La gente empezó a entender que, bueno, es tu jurisdicción, vos trabajás, pero yo te apoyo. Y empezó a entender el apoyo que tenía que darle al otro. Y eso duplica o triplica. Claro, convengamos, perdón, Alvarito. Sí. Convengamos, digamos, que en cuanto al tema jurisdicciones, espacio y funcionalidades, digo, no es un tema que vos digas fácil de manejar muchas veces cuando sabemos bien en otros lugares la chapa está puesta, no, hermano, vos de acá para allá, nosotros de acá para acá. Claramente. Perdón que te lo diga así en esos términos. Con la policía hace 193 años que trabajamos. Y todos sabemos que si el muro es para acá, el muro es para allá. Lo tenemos todo claro. A ver, eso está... Pero no nos pasaba de trabajar, por ejemplo, con caminera. O trabajar con la intendencia. El rol del inspector de la intendencia. ¿Cómo ellos arman el operativo? Prefectura, rara vez trabajaba con la intendencia. Capaz que la policía sí estaba más ducha, pero nosotros que nuestro muro es de acá para acá y los más veteranos, hablo de muchos años atrás, marcaron ese territorio porque había que claro. marcar esa presencia y bueno, había que poner un mojón. Y cuando yo me recibí, pasar a la jurisdicción de la policía era un tema. Era todo un asunto, por eso te digo. Yo estaba en la fuerza de choque, en el cerro, era complejo el tema de cruzar. Y aún así lo hacíamos, porque a nivel bajo existía esa colaboración. Pero bueno, había que tener mucho cuidado, porque si mis jefes se enteraban, claro, no iba a gustar. Pero es lo que yo digo, el estar en la calle genera esa complicidad de que vos sabés que él me va a salvar. Y él es mi apoyo. Y cuando las cosas se complican, cuantos más seamos, mejor. Siempre. Existe algo que se llama reloj. Déjame ver. Miren, son y 48. 9 y 48. Y 48. No, ya te digo. ¿Cómo pasa el tiempo? Pregunta. Diga. ¿Te acordás? Y ustedes incluso se acuerdan, Marce. Aún en época, porque no estoy hablando de época de la dictadura, que además tú también eras estudiante, o ibas al liceo, o yo qué sé. No, era niño. O era niño. ¿Te acordás? En el 77. Oh, nosotros somos unos viejos. Perdón, Sí, yo soy un... No, él es un pibe. botija. ¿Te acordás de los fusileros navales? Sí, claro. En los años 90 todavía estaban. Después se desarmó, ¿no? No, el tema de infantería marina, que Porque es la actual infantería marina, yo estaba en la unidad de apoyo de la prefectura, que era la infantería de prefectura. Y el cuerpo de fusileros navales era el cuerpo de fusileros navales y existió. Yo me recibí, entré en la escuela naval en el 96 y estuve en la fuerza de choque años
Y no recuerdo exactamente el año que se fusionó la Infantería de Marina, que es eso, el Cuerpo de Fusiles Navales con la Unidad de Apoyo Operativo. Pero no hace mucho, y realmente no lo tengo en la memoria, pero yo ya estaba en Maldonado. O sea que hasta hace unos 10 años existió el Cuerpo de Fusiles Navales por un lado, con su función, y la Infantería de Prefectura con la Unidad de Apoyo Operativo con la suya. El mando decidió unirlos y hoy por hoy mi apoyo en infantería es la Infantería Marina. Hoy están todas juntas. Por eso, pero digo, tenían una preparación muy especial también, sobre todo para situaciones puntuales. A eso me refiero. Ese tipo de preparación es la que tienen los efectivos que desempeñan la tarea de policía en la jurisdicción de prefectura. Sebastián, te digo por las noches de los que están absolutamente trastornados y detonados, las cosas que pueden pasar, lo que pasa en los paradores. Me refiero a los excesos y a veces esa falta de empatía de quienes se toman algo o consumen algo y terminan haciendo desastres o faltando el respeto a la gente y desde luego también a quienes van a pedirle que se comporten, como puede ser un oficial. Por eso te preguntaba si están preparados de esa forma. A ver. Porque el turismo, viste que a veces es mucho trato. Tengo que tratar bien al turista porque si no se ofende y no viene. Lo que pasa es que eso cambió. Yo hoy por hoy desconozco la preparación específica, cómo forma el Cuerpo de Infantería Marina a sus infantes. A sus infantes. Te puedo hablar de mi época en la unidad de apoyo, en la que éramos esos que vos veías de infantería, eran de la unidad de apoyo operativo con una formación especial, que nosotros nos formaban desde disturbios civiles hasta asalto. O sea, yo soy uno de los que tuvo la suerte de irse a formar a la agrupación Albatros en Argentina. Era muy común ese intercambio. Entonces, en esa época, hablo del año 2001, la gente que venía de la unidad de apoyo operativo era gente especializada con un nivel de táctico superior, muy similar, sin faltar el respeto a nadie, a la republicana. Porque también estábamos formados con la Guardia Republicana. Yo dejé de estar en infantería y me fui, en investigaciones, narcotráfico y demás, y terminé en Maldonado. Entonces hoy por hoy desconozco el nivel de adiestramiento que tienen, si es en la republicana, si es en... Claro, porque pasaron también muchos... Y sería un atrevido hablar de una escuela que no formo, o sea, que sí pido el apoyo a Infantería Marina, y lo tengo, y lo uso de la misma manera. Con motos, con móviles, y los combino con mis funcionarios. Entonces es común que vean funcionarios de azul con funcionarios de verde. Los de verde son la Infantería Marina. No es el ejército. No es el ejército, es la Infantería de Marina, que es un apoyo que yo tengo en verano. En verano o cualquier evento. Hoy, por ejemplo, los veíamos en las imágenes de la búsqueda A mí me designan, yo pido una X cantidad de funcionarios que los rotan una vez por semana. Y quedan a disposición mía para los que los precise. Cuando pasa esto, que me empiezan a generar la falta de gente, si bien su preparación es para cosas de repente un poquito más heavy, pero también necesito que me den una mano en la administrativa diaria cuando pasan estas cosas puntuales, porque la gente tiene que dormir. Entonces, entretenerlo a él esperando que pase algo grave o que me haga un relevo de 8 horas para que el de la lancha pueda dormir, tal cual, que también está preparado, no es que está improvisando. No, claro. Solamente su preparación está para un poquito más. Cuando el tema de disturbios o control de multitudes se complica, ese grupito y un grupito mío más selecto tiene esa capacidad. Claro. Pero como lo tengo a disposición y lo necesito, al igual que el marinero de playa, los uso. Y las veces que han tenido que intervenir, y cierro mi pregunta, no te olvides de lo que vas a preguntar más. Te estás riendo y ya me imagino lo que debe ser. Pero digo, pensando en un montón Y las veces que han tenido que intervenir, la verdad, no ha pasado a mayores, Sebastián, porque si no hubieran habido algún anuncio, que el maltrato, que esto, viste, que siempre saltan. Siempre tenemos en el verano, cada vez que uno le va a decir a una persona que esto no puede hacerlo, genera un malestar. Dependiendo de cuánto escale el malestar de la persona, es como escalamos nosotros. Pasa mucho con la Pastora. La Pastora es un problema porque es un lindo lugar y a veces es mal usado. Entonces vamos una vez, vamos dos, vamos tres, la cuarta van todos para la prefectura. Y a veces no se lo toman de la mejor manera, pero no puedo estar todo el verano pidiéndole que no salte de la Pastora.
Cuando hablamos de la pastoral, hablamos de... Por el muelle, ¿no? El muelle de Claro. el muelle de la Parada 3. El muelle de la Parada 3, mi lugar de crianza. Ahí yo Yo sé que ustedes saltaban todos ahí. Todos. Pero bueno, era otra época. Todo era... La olla. Era Yo me tiraba en la momento, olla. no, yo iba a pescar así y después, si no, por mucho tiempo fui... Pero yo cuando se podía nunca- hacer snorkel ahí con Una autoridad que no la voy a mencionar que me dijo, yo saltaba, bueno. mi amigo ahora no. Ahora no se puede. Ahora no se puede. Entonces... Claro, era en otros tiempos. No, y aparte pasa, ahí es una entrada de tender de cruceros. Entonces, No, convengamos, vos lo señalabas temprano hoy, cambió la dinámica de toda esa zona Todo. con las motos Sin de agua, duda. las situaciones. Cambió la sociedad todo también. lo que tiene que ver hoy. Nosotros una vez todavía, cumpliendo funciones, bueno, sí, siendo corresponsales para Subrayado, nos tocó ir con Fernandito Machado, se debe acordar, ¿eh? Y quisimos hacer un móvil o una presentación, me acuerdo, de ahí para Subrayado. Era de tardecita. Las cosas que le decían los locos a la gente que paraban, unos locos, ¿de dónde salieron esto? Antes veníamos, pasábamos por ahí, pero yo no escuchaba. Y de repente capaz que alguien le decía algo a alguna persona, no importa el sexo femenino o masculino, sobre todo femenino, porque se metían, y lo decían tan bajo que, siendo tan poco perceptivos en aquel momento, que éramos adolescentes o preadolescentes, jugando y tirándonos como no correspondía que hiciéramos en el muelle de la Pastora, hubiera escuchado cosas así. La verdad que nos sorprendimos con Fernando porque qué raro se pone el ambiente a esta hora. Era de tardecita. De tardecita de verano a la hora del Subrayado. Y sentíamos que le decíamos eso a la gente. Entonces corroboro contigo y con lo que decía Sebastián. Ese es el... Cambió la sociedad. Se pone bravo, ¿no? se pone. Esa es también parte de las preguntas y el eje de consulta. ¿Cómo adiestrar al personal para lograr justamente el eje, muchas veces en momentos en donde son insultados, maltratados, ese tipo de cosas, esto que vos decís? Digo, que hemos visto además, o sea, yo la verdad que los admiro muchas veces porque yo no sé si tendría honestamente la capacidad de controlar, digamos, todo cuando te dicen las cosas que te dicen y tenés que actuar, digamos, de la forma que actúan, muy profesional. La falta de respeto es compleja de manejar. En estos tiempos más aún. Sí, son bravas las cosas, pero muchas veces nosotros somos servidores públicos, esa es la realidad. Y estiramos eso lo más que podemos. Inclusive muchas veces cuando son menores. Porque ¿qué pasa? No es por el problema de traer al menor. Ese es el menor del problema. Pero atrás del menor hay un padre, hay una madre que hace 14 horas está trabajando. Y yo sé que va a tener que ir a la prefectura a buscar a su hijo. Y tal vez el hijo inclusive hasta con sus reacciones de la peor manera. Entonces es complejo. Nosotros tratamos de estirarlo, de hablarles bien. Llega un momento que cuando la falta de respeto excede, bueno, mijo, lamento. Y nos duele, nos molesta eso de saber que tenemos que llamar a la madre o al padre. Y yo lo veo cuando salgo. No tenían ni idea que el gurí estaba ahí. Y mucho menos idea de todo lo que nos dijo. Claro. Entonces hay veces que los terminamos pasando faltas, o sea. Y bueno, y es complejo traer a una persona que viene agotada de trabajar, que bueno, no tengo otra forma de resolverlo. Entonces el marino espera, trata, pero llega un momento que ya está. A mí me han tirado como gracia, hace un par de años me abrazaron una marinera y me tiraron al agua. ¿Te acordás? Es verdad. Y bueno, ahí ya está. O sea, hay cosas que permito, pero hay cosas que no tolero. Primero, me tocan un funcionario, se terminó la tolerancia. Y el insulto tampoco lo banco mucho, porque creo que no hay necesidad. El funcionario está trabajando. Nosotros somos servidores públicos, está bien, tratamos de decirlo de la mejor manera muchas veces. Pero cuando ya la falta de respeto excede, bueno, somos una autoridad, lo lamento. Si no lo supiste entender cuando te lo explicamos, te vas a venir a la prefectura con nosotros, te va a venir a buscar tu familiar si sos menor, o te voy a pasar a la fiscalía si somos yo. Entonces, esa es bueno, se pasa a menores, pero la relación y el manejo, otro tema interesante. Mirá que estos tipos, Sí, es ping-pong, sin problema. relación con
con la Fiscalía, ¿cómo trabaja Prefectura con Fiscalía? Bien, nosotros nos ponemos a disposición. O sea, cumplen el rol. Digo esto, lo bajo al televidente en el sentido de que ustedes son auxiliares de la justicia como la policía. Como la policía. Nosotros damos cuenta por cada evento y quedamos a órdenes de la Fiscalía lo que disponga en cada investigación. O sea, 100% igual, que es más, estamos previstos en el mismo sistema. No tenemos otra manera de hacerlo, no hay otra forma legal de... ¿Ustedes trabajan también, digo, de manera informática con un sistema de gestión también? El mismo de la policía. Estamos incluidos en el sistema de la policía. El sistema de seguridad pública de la policía. El mismo, nos llegan las órdenes de trabajo por ahí, las pericias de técnica, de bomberos, llega todo por ahí. Eso está... Bueno, eso fue algo que también cambió y nos acercó mucho más a la policía a nivel nacional. Claro. Porque, se unificó todo. Sí, eso sí. La División de Investigaciones en Montevideo fue el nexo, porque es complejo meter en un sistema con tanta información una organización de 1.400 personas, con 20 y pico de unidades operativas diferentes, con otro tipo de formación, porque el policía está formado en la Escuela Nacional de Policía, claro, el oficial de prefectura en la Escuela Naval, si bien tenemos materias en conjunto y muchas veces nuestros entrenamientos y la carrera te va llevando a que te formás mucho en la policía y viceversa, no dejamos de ser militares y la policía son policías, entonces claro, hay una diferencia de formación. Pero creo que eso, el sistema de seguridad pública generó eso también. Nos enseñó a nosotros administrativamente a acomodar lo que teníamos a lo que tiene la policía. Entonces hablamos todo el mismo idioma, creo claro, que eso también ayuda un montón. Sin duda. Que además es un hecho destacable, hemos visto en un montón de actos protocolares y demás la presencia de todos los fiscales, digo, que han estado también de manera de reconocimiento y respaldo, ¿no? También claro, de lo que es la función. Sí, ¿no? Yo con la Fiscalía, si bien yo hablo poco, porque justamente lo que digo, mis oficiales del caso son los que hablan directamente con la Fiscalía. Como jefe he tenido que ir a explicar a veces cosas buenas, a veces errores, porque también los cometemos y no nos escondemos. El fiscal Robles ha sufrido alguno que otro de ellos y bueno, toca ir y explicar, pero normalmente no trabajo directamente. Claro. Sí creo que tenemos un buen respaldo y bueno, creo que el apoyo de la Fiscalía, como realmente no tengo... Ni una vinculación. No tengo nada para decir que a mejorar. Me parece que el sistema funciona como tiene que funcionar. Cuanto más conozcamos a los fiscales y más nos conozcan, mejor, pero digo, creo que el sistema funciona bien. Se nos está terminando el tiempo. Tampoco lo vamos a tirar a... Unos minutitos más, porque aparte me quedan por preguntar. ¿Qué pasó? Capaz que la gente ahora se enteró por la trascendencia que tuvo mediática, como todo lo que pasa. Pero... ¿es común el incendio de embarcaciones? Bueno, depende. Todos los puertos del mundo tienen una línea de lucha contra incendios. Presurizada en el puerto, en las mareas, hay bomberitos. O sea, está previsto que los barcos se pueden prender fuego, claramente. Lo que nos pasó en esto que fue raro, y digo raro porque todavía no tengo ningún tipo de indicio que me diga que fue intencional o que hubo algún tipo de incendio realizado para hacer daño o por una negligencia. Ocasionado, claro. Lo que me da por ahora es un tema de unas baterías en uno de los casos, en el otro todavía no tengo la pericia porque se quemó mucho más. No me gusta asignar a estos casos las casualidades, pero sí puede haber sido una casualidad lo cercano en el tiempo. No tengo nada que me diga por ahora qué fue lo que los causó, más allá de un accidente eléctrico. Una recarga en una de las baterías que recalentó, y en la otra no tengo el informe de bomberos todavía, así que no voy a... No, porque tengo que adivinar y no es la idea, pero el más chico, el segundo, nosotros fuimos muy ahí y vimos, sabemos dónde están los bancos de baterías y vimos la batería cómo quedó, y preguntando con bomberos, que son la voz autorizada y experta en esto, podía llegar a coincidir con la hipótesis nuestra de que fue ahí en la batería. ¿Todavía? Pero claro, eso trae pronto con el informe. Los incendios pasan. Muchas veces cuando hay cosas intencionales, en el puerto de Montevideo a mí me pasó, se me quemaron 16 pesqueros. Pero ahí ya había un tema de
coreanos contra vietnamitas, indonesios y bueno, fue otro. Ahí no era un tema eléctrico, ahí era un tema que los prendían fuego. Pero claro, ahí ya hay otra línea de investigación. En lo que es deportivo, todas estas embarcaciones están conectadas al puerto, a la corriente del puerto por las bombas de achique. Y todos los puertos del mundo prevén una línea de lucha contra incendios. Entonces, ¿sí está previsto que se puedan prender? Sí, claramente. Es agua, salada, baterías, electricidad. Electricidad en contacto con el agua. Entonces, estas cosas pasan. Lo que llama mucho la atención es que pasen tan seguiditas. Claro. Lo que generó que investigáramos mucho más que si fuera un caso aislado. ¿Lo tomaron, digamos, si hubo un seguimiento más? Sí, miramos todas las cámaras, hicimos consultas con el tema de la subestación, a ver si tienen registro sobre los picos de voltaje, si hubo algún pico fuerte. Claro. No tengo ningún indicio que me diga que fue por ahí. Entonces, no he encontrado nada que pueda explicar y darle un motivo que los vincule a los dos eventos. Más que el tiempo. Exacto. Fue una semana 2 días de diferencia. Por ahora no hemos encontrado nada más. En los dos casos, inclusive en el segundo, hablando con el personal de bomberos, por cómo se dio, ni siquiera era un incendio. Si hubiera sido provocado, habría que haber buscado un retardante, no un iniciador. Claro. Entonces, era más complejo todavía y más fácil de darse cuenta que no venía por ahí, porque tengo cámaras ahí, o sea, yo sé el último momento que una persona estuvo a bordo de ese barco. Claro. Y el tiempo que pasó de un momento al otro. Claro, lapsos. Entonces no coincide y no hay nada que vincule a ambos incendios más que esos 2 días de diferencia. Me falta una pericia todavía, entonces puedo tener información nueva, pero extraoficialmente no tengo nada que me diga que fueron provocados. Técnicamente en eso vimos, que yo no sé si les corresponde, pero me supongo que sí a ustedes, el tema de las famosas y denominadas barreras de contención que se utilizan con el tema de los barcos. Puntualmente, ¿para qué se utilizan y digamos cuál es la función de ella, Sebastián? Nosotros cuando hay un caso de incendio lo que hacemos es sacar todo lo que está alrededor. Lo primero que hacemos es eso. Y muchas veces ni siquiera abrimos el barco. Porque si bien nuestra formación no es de bombero, sí tenemos lucha contra incendios, sabemos que si le damos más aire, el incendio empeora. Los tiempos de respuesta de los bomberos ahora es sumamente rápido, entonces bueno, eso se espera, pero sí se saca todo lo que hay alrededor. Ese barco tiene combustible, aceites y le estamos tirando agua. Agua que mezcla todo eso, pero que no diluye. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una barrera de contención en forma preventiva, porque si ese barco se nos hunde, eso queda en el agua. Y hay que tener una manera de contenerlo para después retirarlo. Pero no, que esté la barrera no quiere decir que esté derramando. Claro, ese es el... La barrera se pone por si pasa algo... Es por protección. Con la flotabilidad del barco y se hunde para que toda esa agua sucia no salga fuera de nuestras barreras. Claro. Y eso se retira. En ninguno de los dos casos pasó. Pero sí se pone... Pero sí se coloca. Por las dudas. Después, ya con el incendio apagado, con la flotabilidad no comprometida, se le pide al propietario que llame al que tenga que llamar y que retire esa agua por medios manuales. Y recién ahí, cuando el barco queda vacío, nosotros sacamos la barrera. Pero es por si llega una toma de fondo falla o nosotros, la bomba de achique se apaga y le seguimos tirando agua, se hunde. Ese aceite queda todo flotando. Claro. La barrera lo que hace es que lo encajona y después nosotros lo retiramos. Ustedes lo extraen. Es por un tema de contaminación. Bien. Y por prevención. Esa sería la realidad. La respuesta. Me tengo que ir. Lo Aparte, tenemos que liberar, pero... Y además le quiero agradecer la amabilidad al prefecto. Exacto. Viene de Punta del Este, obviamente. Vino específicamente aceptando la invitación en una noche complicada para conducir, en fin, etcétera. Fría. Y bueno, a veces las horas fuera de su familia todavía. ¿Qué te parece? Hasta esta hora acá. Sumarle, pero hay que agradecer y me tomo un instante aprovechando la oportunidad, porque además hay que hacerlo público siempre, claro, este tipo de cosas. En primer lugar, reconocer la labor, reconocer además el manejo, la buena disposición y el manejo para nosotros, que nos toca, desde un lado, informar, que nos toca también de alguna manera convivir muchas veces junto a ustedes con ese tipo de situaciones. Vos hablabas hoy de lo que significa el estar allí,
el tener que manejar los términos adecuados, a veces vamos aprendiendo en base a ustedes los términos técnicos de las diferentes cosas que se van haciendo, pero además eso está inmerso dentro de un tema de mucha generosidad, y digo, lo quiero reconocer públicamente además porque a la hora que sea es de las personas, Sebastián, que las que llamás, te va a explicar y te va a decir, mira, oficialmente lo que hay es esto, lo que se puede manejar es esto, y te da la información, digamos, que puede dar de forma adecuada, de forma inmediata, que nos permite a nosotros muchas veces también manejar una información correcta para con el público, porque eso también es determinante, porque tenés requerimientos, y a veces uno se convierte, si no, en un desinformador, y no es la idea. Tal cual. Pero en eso, digamos, hay que poner mucho énfasis, y te lo quiero agradecer públicamente. Y además de ello, el hecho de poder, lo mencionaba Eloy, lo que ha permitido el tema de la integración del personal, de ustedes con la policía, a veces con los móviles, la gente de tránsito y demás. Personalmente a mí me ha tocado acompañar mucho esos procedimientos de la época de la pandemia. O sea, he convivido con ellos en calle, siguiéndolos en la noche con los procedimientos que se han hecho, y uno ve, digamos, la templanza, el profesionalismo con el que se manejan, y además lo que, digamos, el esfuerzo con el que se hace todo esto, ¿no? Eso no hace menos, además, que ponernos a nosotros siempre también a disposición de ustedes. Digo, vos lo sabés, y además de ello sabés que estamos en un ida y vuelta permanente, digamos, porque trasciende la profesión y a veces pasa a lo humano, digamos, el hecho por estar a disposición también con cosas que son necesarias por la sociedad, digamos, ¿no? En lo que son funciones, en lo que es el compromiso que uno tiene. Pero te lo valoro mucho, y además de ello es bueno reconocerlo, digamos, en el ámbito del aire, donde habitualmente estamos y hablamos, y en las notas a veces uno puede a veces extenderse en estos términos y hablar, pero el hecho de que estés acá y que te has hecho un rato para compartir con toda la familia del canal también es importante para nosotros. Bueno, nada que agradecer, es respuesta a ese respeto. Eso, yo tengo muchos años acá, entonces siempre han respetado el no te puedo decir, y siempre han dado la información, y si se han equivocado, como nos pasa a todos, lo han corregido. Y uno eso lo valora. O sea, ustedes son los que hacen llegar mi trabajo a la gente. Entonces, muchas veces he pedido una mano, les he comunicado algo, háganlo masivo, que necesito la información, y lo han hecho. Sí, sí. Entonces es esto, es como funciona Maldonado a mi manera, y me encanta verlo y decirlo. Acá la gente nos trata de otra manera, la gente quiere a su prefectura, y nos han ayudado, y cuando hemos necesitado, yo tengo gente que me ha donado botes de una cuantía que la prefectura no... Pero y en una de las últimas celebraciones en verano ahora Lo pusimos ¿Cómo ahí, se llamaba? ¿Cómo se llama? Amalia. Amalia. Y te iba a preguntar por Amalia. Que no cayera mal, no era... Entonces es pero una cosa que uno... divino. Sí, es divino. Sí, y operativamente es impresionante. Eso. Entonces, la prefectura, cuento con todo lo que se me da de Montevideo como logísticamente previsto, pero la ciudad y la población de Maldonado hace que siempre tengamos una mano. Pero hablo de muchas cosas que me solucionan la diaria. Marcelo, vos me prestaste drones. Cuando precisé, tus drones estaban volando. ¿Y cómo no voy a atender el teléfono de ustedes? O sea, a ver, es eso, ustedes hacen su parte, nosotros hacemos la nuestra, y como hay ese respeto mutuo, sigue funcionando. Y lo digo, ya que lo nombraste, con la mayoría, casi la totalidad de la prensa del departamento. Sí, entonces sí, digo, tengo muy Eso buena sí. relación con todos, y creo que es los casos muy severos que podían ser muy mediáticos, respetaron mi trabajo y respetaron a la familia. Y eso lo dijo la madre de uno de los muchachos públicamente desde Bahía Blanca, que no tenía por qué decir absolutamente nada. Y agradeció ese respeto de la prensa uruguaya por su dolor y por su... No quiero hacer declaraciones. Y no pasó nada. Claro. Y todos sabían dónde estaba, y todos sabían dónde encontrarla. Y era verano, y sin embargo se respetó el dolor de esa familia, y eso vale para todos, para mí como autoridad, para ustedes como prensa, y bueno, esperemos que siga muchos años más. No yo de prefecto, pero con el que viene. O sea que si ya le planteamos la invitación para que vuelva otra vez, ¿va a venir? No sabemos en qué condición. No lo llames en verano, pero... No, capaz que sí, capaz que Bueno, el próximo verano veremos. nos acompaña
el almirante. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Comandante de la flota. ¿Tenemos almirante, contraalmirante y vicealmirante en Uruguay? O sea, me refiero a los grados. Sí, ¿existen? en realidad son vice y está lo que sería el almirante, que es el comandante. Es el comandante. Exacto. Hoy el prefecto nacional naval está cumpliendo ambas funciones como cargado de despacho. Claro, porque no hay nombrado un... Todavía no hay nombramiento oficial. Exacto. Gracias. Vos sabés que, Fernandito, ¿estás tú por ahí? Y está Tato. Tata. Ya estamos hablando. Yo lo único que quiero... Son dos preguntas rapiditas, pero y las contestaciones también rapiditas. Así también él se beneficia. Qué lindo salvataje de un animal que hicieron hace poco. Sí. Ahí está la empatía de muchos. Pudiendo, de un perro, siempre se da una mano. Esa es la realidad. O sea, nos avisaron que el perrito estaba nadando hacia adentro, teníamos la capacidad de sacar un bote y la posibilidad de hacerlo. Si eso hubiera sido en otra época del año, tal vez los medios estaban destinados a otro tipo de evento y no tenía cómo derivar o no podía dar una mano. Pero en este caso, en ese día había un bote listo, sabíamos más o menos dónde buscarlo y bueno, y se cumplió. En la medida que se puede, se hace. Punto número 2. Esto es más general y ya hemos hablado en otras oportunidades de eso, Sebastián, pero en octubre tendríamos una nueva edición, regresaría a la Clipper. Cierto. Aquí eso implica también, desde luego, ¿qué tipo de exigencias para ustedes particularmente? Y eso refuerza un poco la seguridad, porque refuerza mucho el público que va en esa época. Claro. O sea, lo que me hace es me genera, fuera de lo que es temporada, armar un dispositivo de seguridad como que fuera temporada, sobre todo que son muchos cambios de tripulación, mucha gente que viene a visitar las embarcaciones, hay mucha mercadería de valor que, si bien no pasa nada, tampoco pasa nada porque la seguridad se refuerza. Entonces, claro, es como volver a un ratito de verano, porque es mucha gente, pues son los teams que relevan acá, más la organización, pero en lo que es la regata en sí, es una regata sumamente organizada. Ellos manejan muy bien sus tiempos y son mucho más estrictos a veces que lo que uno exige. Entonces sí se facilita un poco el tema papeleo de lo que es las embarcaciones, porque primero que son todas iguales, y segundo que no vamos barco por barco, sino que vamos a un referente de la organización. Si vos venís a despachar tu barco, tenés que venir tú. Entonces yo no voy a traer a los 16 capitanes. Claro, entonces en este caso agarro a un administrador del team, que es parte de la organización, me lo ponen como contacto y él me despacha a los 16 barcos. Porque sería... Hay cosas que rayan lo ridículo, entonces se trata de... es una regata internacional. Se hace para todas las regatas, para la Rolex, normalmente el Yacht Club designa a alguien, nosotros lo hacemos a través de ellos. Claro. Porque no hay misterio, o sea, es una regata, viene toda junta y no es un usuario que se va solo. Entonces sí se le agilita la parte administrativa, que es lo único que cambia. Después los permisos están al día, la gente está titulada para navegar, o sea, eso se exige, pero se simplifica la forma. Claro. Esa es la realidad. Pero es una muy linda regata. Es bellísima. Es muy linda y no hemos tenido mayores incidentes más que accidentes que ha habido. Un muchacho cosiendo velas que tuvo ahí cerca de... en el depósito de atrás del... ¿Cómo es? Ahí el ANCAP, de la vieja ANCAP, donde está el municipio. Es verdad. Estaban limpiando las velas y tuvo un accidente. Estuvo ahí. Y bueno, ese tipo de cosas son accidentes que son accidentes. Pero después la regata en sí con los barcos, acá no tenía. No, y son barcos para navegar, para cruzar el océano. Así que la sudestada acá, normal, la bancan bien. Bueno, Marce, señor, ¿nos reencontramos el jueves? Nos reencontramos el jueves, un placer enorme. Señor Prefecto, gracias por acompañarnos. Gracias por venir, Sebastián Zorrilla. Gracias, y a las órdenes nosotros también. El capitán de navío Sebastián Zorrilla, prefecto del puerto de Maldonado, prefecto del puerto de Punta del Este, como quieran llamarlo, ha tenido unos minutos, lo hemos distraído de sus funciones y de su familia, pero le agradecemos mucho porque en realidad con tanta extensión de tiempo nunca lo habíamos podido tener para charlar. Bancó bien. Gracias. El próximo jueves, Fernandito Machado, nos vamos a reencontrar. Atención, en instantes nada más va a dar comienzo la reiteración de la edición central de Doble Visión Noticias con la conducción de nuestro querido Kevin Rodríguez. Nosotros, Dios mediante,
Los esperamos el próximo jueves aquí en Sin Límites. Lo del planeta, lo de la patria y todo lo de la comarca. Sin Límites.